Gobernando la vida de todos nosotros. Amén. ¿Usted entiende lo que significa sea la gracia y la paz del Señor gobernando la vida de nosotros? ¿Usted lo entiende? Si no diga un amén, que usted lo entiende. Amén. Dígalo, amén. Ok, vamos a activarnos porque la verdad es que lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios nos ha entregado es tremendo y nosotros debemos de gozarnos en ellos. Y yo quiero expresar algo siguiendo la línea de lo que hemos enseñado en estos días, donde nos preguntábamos que lo primero que debemos de distinguir es qué se está formando en nosotros. Usted recuerda, y hablábamos que si se está formando una información, entonces en el momento de ser procesados, en el momento de ir al laboratorio de la vida, lo que va a salir de nosotros es simplemente información que no nos va a ayudar en nada, más si lo que se está formando en Cristo va a salir el carácter de Cristo. Y entonces nos hacíamos una segunda pregunta, y si usted recuerda, venimos varias semanas, ya un mes y algo, hablando de crecer en Cristo, y que si lo otro que se está formando, debemos de entender que si es Cristo, lo que estamos formando nosotros es una familia llamada iglesia. Más si es información, lo que estamos llamando es una institución a la que nosotros llamamos iglesia. Pero el problema de las instituciones es que existen jerarquías y órdenes para simplemente hacer una labor, más en una familia es un organismo vivo, que es lo que el Señor realmente quiere que nosotros formemos. Y digo todo esto porque en mí había, mientras cantábamos y orábamos, había un sentimiento de tristeza, lo voy a expresar. Y es que me preocupa ver, y no levante la mano para justificar a nadie, ver cómo muchas personas no entienden el sacrificio muchas veces que el Hijo hizo, no entienden la identidad que tenemos, y vemos cómo nuestra congregación, y me duele esto, ver que tantas personas faltan, por ejemplo, en el día de hoy, donde nosotros debiéramos de estar unidos por un propósito, y es de que nosotros seamos aquellos que expresan el reino de Dios aquí en la tierra, en un mundo caído. Y es difícil, a veces lo extiendo porque quisiera que nos uniéramos a esto, a unirnos, porque todos tenemos una misión, y justamente esto es lo que estamos hablando, de que nos unamos, de que seamos aquellas personas, aquellos hombres, mujeres, jóvenes, que estamos decididos a expresar un reino. Y para esto hablamos inclusive de que cuando Jesús oró, dijo: Padre, yo en ti, tú en mí, que seamos uno, como ellos sean uno, ellos en mí, yo en ti. Hablaba entonces de la unidad, y hablaba entonces también, finalizaba esto diciendo: para que la unidad que hayan en ellos le muestre al mundo que realmente yo he venido. Lo estoy citando simplemente, y entonces me gustaría que cuando alguien salga de aquí, le dé un toquecito a esos que han faltado para saber si están enfermos, si necesitan algo, o simplemente hoy fueron ellos un domingo de descanso. Pero yo creo que no existe mejor lugar para descansar que en quien nos da reposo, que es el Señor. Amén. Así que seamos un cuerpo y preocupémonos por aquellos doblemente, por los que no vinieron. Primero, por su salud espiritual, y segundo, por su salud física, a ver si sucedió algo. Amén. Entonces, hoy yo quiero que continuemos, amada iglesia, con el tema que hemos tratado en estos días en Cristo, que es creciendo en Cristo. Y como todos sabemos, hemos estado hablando sobre todo esto por la importancia que tiene en nosotros. Lo primero que debemos de entender, que no es algo que es opcional en el Hijo de Dios, no es algo que es negociable, inclusive el crecimiento, porque Dios ha establecido su palabra con el propósito de que nosotros le conozcamos y de que crezcamos. Y justamente el crecimiento espiritual lo que nos da es la capacidad de conocer a Dios, de entender quién es Dios, de conocer el donde nosotros estábamos. Pero no solamente esto, sino conocer de que fuimos realmente salvos, y de que siendo salvos ahora hemos sido activados en un propósito que es mayor que todo propósito, llamado el propósito eterno del Padre en Cristo.
Entonces esto es un mandato, y algo que es mandato no es opcional, debemos de entender. Es algo que Dios estableció, que debe de suceder en los hijos de Dios, que debe de suceder en cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si hablamos de Señor, quiere decir que Él gobierna nuestra vida, y en su gobierno Él establece algo, que sus hijos no se queden siendo hijos inmaduros ni adolescentes como tratamos una vez, sino que lleguen a tal madurez que tengan entendimiento de lo que ellos han recibido, de la posición en que ellos tienen, de quiénes son ellos en este momento. El madurar trae un sinnúmero de beneficios en el creyente. Y si lo distinguimos, nosotros podemos ver lo provechoso que estos son para nosotros, y podemos ver que realmente nos conviene, si vemos el provecho, que nos conviene el nosotros dedicar tiempo para madurar. Hablamos de que, a diferencia de la salvación fue algo que Dios nos regaló, que ninguno de nosotros tuvo nada que ver, que no fue de que porque nosotros necesitamos, como muchas veces entendimos, yo creí, por eso Dios me salvó. Pues si fuera por esto, nosotros fuéramos dignos de ser reconocidos como que hicimos algo por la salvación. Mas sabemos que la salvación es por gracia. Es algo que Él nos entregó, y no que nosotros merecíamos, sino que es gracia, y gracia es algo que Él nos da. Porque la única condición en la que nosotros estábamos era muertos en delitos y en pecados. Y una vez más recuerdo, ¿qué puede hacer el muerto? Absolutamente nada. Por tanto, esto es algo que Él nos regala, es algo que Él nos da, pero el crecimiento espiritual, aunque es Él que nos lo regala, es algo que Él ha puesto en su propósito que nosotros trabajemos por esto. Es una labor donde nosotros hacemos el esfuerzo, pero es Dios que da el crecimiento como Él quiere darlo, según quién es Él, según su sabiduría, según su autoridad, según su soberanía. Amén. Antes entonces de entrar a todo esto, es bueno entender de que nosotros debemos muchas veces preguntarnos, o no sé si usted lo ha hecho, si usted se ha preguntado, ¿por qué me es necesario crecer? ¿Por qué es necesario madurar espiritualmente? ¿Por qué Dios quiere que yo madure? ¿Por qué Él ha establecido en su palabra que una vez que yo nací, que una vez que yo lo recibí a Él, yo pase de ser un hijo inmaduro a un hijo maduro? Que yo pase a ser alguien entendido. ¿Cuál es el propósito de esto? Es bueno saberlo. Es bueno entender que Dios quiere en nosotros esto por un propósito. No es simplemente porque Dios le ha aparecido, porque sabemos que Dios es un Dios de propósito y no un Dios medalaganario como lo presenta la religiosidad. La religiosidad presenta a Dios que hace las cosas como si Él quisiera hacerlas, como que se levantó. Porque traemos a Dios, es bueno entender, y los identificamos con nosotros en vez de nosotros identificarlo con Dios. Y decimos, bueno, así como yo amanecí hoy incómodo y le hablo mal a mis hijos, a mi esposa o a alguien, así mismo Dios sucede. Hoy nos levantamos nosotros, si usted se ha fijado, hoy deseo hacer esto o aquella cosa. Sí, me fui al sur. Hacer esto o aquella cosa. No, porque tengo pendiente, miren, hacer aquella o estas cosas. Sí, no, pero tengo un testigo tremendo. Pero Dios no es así como nosotros. Dios tiene siempre, es un Dios de propósito. Entonces es un propósito de Dios. Por tanto, nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué debemos madurar espiritualmente? ¿Por qué debemos de crecer cada día? ¿Por qué debemos de ser cada día más a la imagen del Hijo? ¿Por qué debemos cada día tener más el carácter del Hijo? Y es algo que me gustaría saber si usted se lo ha preguntado, porque es necesario que nos lo preguntemos. Lo primero que le voy a decir no es porque Dios es un Dios medalaganario, como le dije. Hay un propósito en que usted y yo crezcamos. Hay un propósito en que los hijos de Dios crezcan. Hay un propósito en que nosotros tengamos el carácter del Hijo.
Podemos estudiar las Escrituras una y otra vez e ir descubriendo la realidad. El propósito por el que debemos de crecer y espiritualmente, por el que debemos de madurar, podemos citar entre algunos, es para resistir las pruebas y perseverar en la fe aún en medio de ellas. Si nosotros crecemos y tenemos el carácter de Cristo, aquellos que nos asedia tanto y nos molesta tanto a todos los hijos de Dios como son las pruebas, porque nadie quiere ser probado. Levánteme la mano quien quiere ser probado, quien quiere estar en un proceso difícil de su vida. Nadie quiere. Pero Dios ha permitido esto, y si nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta de que Él mismo dijo: ustedes van a ser probados, ustedes van a ser vituperados, ustedes van a ser seguidos, ustedes van a tener aflicciones. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, el nuevo evangelio, que no es ningún evangelio, el evangelio que se está predicando ya hace mucho tiempo, inclusive se predicaba en el momento de la iglesia temprana, decía que nosotros, si recibíamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué iba a suceder? Que todo se iba a solucionar. Pero si vamos a las Escrituras, no dice esto. Pero entonces, como recibimos ese evangelio, desde que somos centrados en las pruebas, ¿qué sucede? Que empezamos a orar de la manera que Dios no nos ha dicho que oremos, y empezamos a orar para que Dios sane rápidamente esto. Y lo peor de todo es, sin el entendimiento, y lo peor de todo esto es, que entonces muchos de estos hombres y estas mujeres que no han crecido de la manera que deben de crecer, que no han entendido, entonces empiezan a buscar la magia en la oración. Usted ve hombres y mujeres que empiezan a ir a sitios: amado, ore por mí para que esto pase, pastor, ore por mí, y inclusive hay hombres y mujeres que se han hecho especialistas en decir que cuando ellos oran, todo está solucionado. Amado, cuando yo oro, yo he sanado, yo he hecho esto. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Pero este es el propósito de Dios, debemos de saber. Porque Dios quiere que nosotros seamos probados, eso dice la palabra. ¿Por qué Dios quiere que seamos probados? Porque las pruebas producen, y la paciencia, y así va un camino hasta que dice que la fe es perfeccionada. Si nosotros estuviéramos todo tiempo en un limbo perfecto, por decirlo así, ¿usted buscaría a Dios realmente? Muchas caras vi decir que no. No, necesitamos las pruebas, entonces, pero debemos de entender algo. A Dios no le interesa que las pruebas nos formen. A Dios le interesa que nosotros seamos formados por Cristo en medio de las pruebas, que son dos cosas muy diferentes. Cuando somos formados en las pruebas, usted sabe lo que sucede. Nuestro corazón es endurecido. Nuestro carácter no se moldea al de Cristo, se moldea a la manera que nosotros queremos. Pero cuando es Cristo quien nos moldea a nosotros y su palabra en medio de las pruebas, usted sabe qué sucede. El carácter que tomamos es el carácter del Hijo, y tenemos la capacidad entonces de perseverar en la fe en medio de ella. No se nos va la fe no se disminuye, muy por el contrario. Usted sabe lo que sucede con un hijo maduro en medio de las pruebas, que su fe crece, como ya lo hemos hablado. El crecer espiritualmente sirve entonces también para nosotros dejar de ser o protegernos de ser engañados espiritualmente, como tanto está sucediendo. Es la única manera, la tercera, en que podemos ser guiados por el Espíritu y no por los deseos de la carne, porque la carne quiere una cosa, todos lo sabemos, más es el Espíritu quiere algo diferente. La nueva naturaleza que tenemos en Cristo, usted sabe lo que quiere, las cosas espirituales. Mas el viejo hombre, ¿qué quiere? Las cosas terrenales. Y no hemos podido acabar con el hombre natural. No hemos podido acabar con el hombre terrenal. No nos toca a nosotros, eso es algo de Cristo. Ahora nosotros debemos de abrazar lo que Juan el Bautista dijo. Es necesario que Él, para que yo mengue. Entonces que su carácter sea formado y mi carácter deje de ser el que me gobierna. Así podemos nosotros conocer más profundamente a Dios. Por tanto, si lo conocemos profundamente,
tenemos una mejor relación con Él. Podemos cumplir con eficiencia el llamado que cada uno tiene y la misión. Podemos edificar a otros en amor si crecemos, entendemos la responsabilidad de nosotros crecer. Y solamente no crecemos por nosotros, sino que crecemos por el hermano que está al lado. Por eso iniciaba diciendo, llame a su hermano, porque nos preocupa. Yo me edifico, amados, pero si yo solamente tuviera la intención, o todo el que se para aquí, de edificarse a sí mismo, no tendría que dedicarse a preparar un mensaje con todas las palabras bonitas. No sé cómo usted le ora a Dios, pero yo le oro de una manera muy personal, donde Él es mi Padre, no es un Padre lejano, donde es un Padre cercano, íntimo. No sé si usted ha visto la caricatura que salía donde había un hijo que se acerca a su padre y le dice, oh amado Padre, quisiera pedirte en este momento que tú, Padre amado, inclinaras tu rostro. Este es un niño hablando con su papá. Y tú hoy me hicieras el grandísimo favor, papá, de comprarle a tu fiel hijo un helado. Y dice, un momento, le dice el padre, un momento. ¿Y por qué tú me hablas así? Dice, no, porque yo veo que así es que tú oras, entonces yo vengo a ti de la misma manera. Nosotros podemos venir a Dios y decirle, Padre amado, mira, esta es mi posición, esta es mi situación. Pero la religiosidad ha hecho que nos gobiernen todas estas ideas de que nosotros debemos de venir con una serie de pleitesías que no son las que Dios. Usted ha visto cómo el Hijo le oraba al Padre. Jesús es el modelo de cómo nosotros debemos orar. Él dice, Padre, le llama, Él nos dio ese acceso. Antes de Jesús, ningún pueblo podía llamar Padre al Padre. Por eso es que Juan 1:12 decía, a los que les recibieron, ¿quiénes lo han recibido? Nosotros. Nos dio ¿qué? Potestad de ¿qué? Hijos de Dios. Esto significa una intimidad tan grande que de la misma manera que usted le habla a su padre, claro, si usted le habla a su padre con respeto y amor y temor, esta es la misma manera que usted puede hablarle a Dios. No tenemos que venir con pleitesías. Pero si nosotros no tenemos entendimiento de la palabra, usted sabe cómo vamos a venir cada vez que vamos a orar al Padre. Que tenemos que apartarnos en un lugar, que tenemos que cerrar puertas, que tenemos que arrodillarnos, que tenemos que hacer una serie de cosas para poder hablarle a un Padre. Usted sabe qué, que mora en nosotros y está esperando 24 horas del día que nosotros le expresemos qué es lo que queremos. Yo no tengo que hacer ninguna pleitesía para llegar a mi Padre, más que yo conocerlo y tener un temor reverente a Él. Conocer cómo el Hijo se refería a su Padre. Conocer que tenemos un Padre íntimo. Pero si no lo entendemos, usted sabe lo que va a suceder. Que lo que nos han inculcado será lo que nosotros vamos a practicar. Y muchas veces lo que nos han inculcado no es lo correcto, porque tiene que ver con tradiciones y nuestro Padre no es tradicionista. Amados, necesitamos tener un profundo conocer de Dios para tener una mejor relación con Él. Necesitamos crecer para poder cumplir con eficiencia el llamado que cada uno tiene y la misión que se nos ha asignado. Todos tenemos, cada hijo de Dios, para reflejar la imagen de Cristo. Entonces, que esto es algo muy importante. Y por último, todo esto es para que podamos, ¿usted sabe qué? Impactar al mundo con el reino de Dios. Pero no lo vamos a poder impactar si tenemos la cultura de una nación, de un pueblo o de una región. Solamente lo vamos a poder impactar si tenemos la supracultura del reino de Dios. Todas estas cosas son válidas, el que por qué debemos de crecer, pero no son todas, como usted sabe. Hay mucho más y la podemos escudriñar. Y si así como estas tienen ventajas, aquellas tienen muchas ventajas, y estas todas nos dicen, y usted debe de buscarla, por qué nosotros debemos de crecer hasta ser hijos maduros. Por esto no debemos de conformarnos con que solo se nos identifique como los cristianos de este tiempo.
Porque los cristianos del tiempo de Pablo, del tiempo de Pedro, del tiempo de Juan, los cristianos de la iglesia temprana, su identificación era muy diferente a la de hoy. Porque hoy cualquiera que dice Jesús es el Señor, ¿qué dicen? Ese es un cristiano. Pero en aquel tiempo eran identificados como cristianos. ¿Quiénes? Aquellos que eran discípulos de Cristo. Vaya a las Escrituras. Y en Antioquía se les dijo a los discípulos por primera vez cristianos. Y un discípulo es quien, alguien que solamente profesa o alguien que expresa. Es alguien que expresa a Cristo. Los cristianos de hoy expresan a Cristo. Aquellos que dicen, amados, estamos atacados tremendamente por el falso evangelio, por un evangelio no cristocéntrico, sino antropocéntrico, donde ha expulsado a Cristo del centro del mensaje, por tanto del centro de su iglesia, para posicionar al hombre como alguien a quien el Señor tiene que servir. Por tanto, Él es el centro. Señor, mira, yo te pido, y entonces el Señor está ahí para darle. Señor, yo quiero, y el Señor está ahí para darle. Yo decreto. Entonces, como Él decretó, el Señor sale prácticamente corriendo a hacer aquello porque el Señor no sabe cuál es su propósito. Yo declaro. Y como nosotros somos más poderosos que el Señor sale huyendo, vamos a decir, porque no es un Dios a hacer lo que el discípulo debe de hacer. Entonces, a hacer la declaración. ¿Podemos encontrar declaraciones en la palabra de Dios de este tipo que se está haciendo? Podemos encontrar que aquellos discípulos que vivieron con el Señor, aquellos quien el Señor llamó directamente, como es Saulo, que después Pablo, lo vimos en algún momento en una de sus cartas, o a Judas, o al escritor de los Hebreos, o a Santiago, o a Pedro, o a Juan, o inclusive en el libro de las Revelaciones. ¿Hemos visto alguna vez a alguien de estos hombres declarando? Entonces, si ellos no declararon, ¿por qué nosotros podemos declarar? ¿Por qué ellos no decretaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios y nosotros podemos decretar? Es la pregunta. La única declaración que ellos hacen es cuando ellos declaran las virtudes de aquel que los llamó. La única declaración, porque yo sí puedo declarar que Jesús es el Señor y yo sé que no me voy a equivocar. Porque yo puedo declarar que Él es el Salvador, que Él es el Rey, que Él es Dios y no nos vamos a equivocar. Pero yo, porque sea movido por un deseo inmenso en mi corazón por el bien de alguien, no puedo declarar que Chana ahora es algo si Dios no tiene esto para ella. Podemos tener la intención y podemos orar, pero entre declarar y orar para que se haga la voluntad de Dios hay dos cosas muy diferentes. Jesús tenía el derecho de declarar, y cuando estaba en la cruz, cerca de la cruz ya, estaba en el monte de Getsemaní, Él dijo, declaro que sucederá esto. Él dijo, Padre, si es posible, y Él conocía el propósito eterno, aparta de mí esta copa, y yo declaro que así se hace. No fue esto que dijo, Él dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero si no crecemos, no tenemos este entendimiento, no podemos expresarlo. Por tanto, nosotros merecemos, escúchelo, si usted merece crecer. Debemos de trabajar para salir de la ignorancia y conocer tres cosas, amados, que quiero desarrollar en el día de hoy. ¿En dónde estamos? Escríbalo si usted puede. ¿En dónde estamos? ¿Quiénes somos? Y qué ya se nos ha entregado. Lo primero que debemos de ver es en dónde estamos. El nuevo pacto, la Biblia en todo su Nuevo Testamento, no solamente declara que nosotros estamos con Cristo, sino que se nos ha dado una posición mucho más poderosa e íntima que estar con Cristo, y es que estamos en Cristo. Una cosa es que yo ande con alguien, que yo crea andar con alguien, pero otra cosa es que yo esté dentro de alguien. Son más las veces que dice que estamos en Cristo que las que dice que estamos con Cristo. Las dice las dos. Una de las muchas veces que Pablo expresa que estamos en Cristo,
Y quiero que usted me acompañe ahora sí a Gálatas 3, versículos 26 al 28. Y mientras usted lo busca, yo quisiera darle la bienvenida a personas que nos visitan en el día de hoy. Y yo quiero que usted lo vaya buscando, amados, porque como hemos dicho, no lo vamos a poner aquí. ¿Se recuerda? Entonces yo quiero dar la bienvenida a Jesús Rodríguez y Jessica Almanzar, por favor, Jesús. Jessica parece que salió ahora. Bienvenido. Sea la gracia, Jesús, y a ti en Jessica. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Que Jesús se forme en ti, Jesús. Y ya lo tienen. Ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, Jesús, mira, nosotros tenemos una manera muy peculiar de enseñar aquí. Es donde se puede levantar la mano, se puede corregir, porque sabemos que no somos infalibles. Y se puede aportar, así que siéntanse en la libertad. Amén. Porque el propósito es que vayamos edificados. Entonces hablaba que una de las muchas veces que Pablo habla, o que la palabra habla de que estamos en Cristo, ahí llegó Jessica, ahora vamos a saludar a Jessica. Sí. Lo que pasa es que aquí nosotros queremos vernos más como una familia que como una institución. Por eso rompemos los protocolos, esa era la palabra. Usted se fija cómo nos ayudamos. En una institución hay ciertos protocolos, aquí no, aquí somos una familia, que las personas nos sentamos como tal, que usted pueda compartir, porque usted ha venido a aprender, amén. Entonces venimos, Gálatas, ¿qué? 3 versículos, 26 al 28, y no lo vamos a proyectar, ¿hasta cuándo? Ahora sí, entonces como lo buscaron, vamos a proyectarlo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, según la Reina Valera, cita lo siguiente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Solamente en estos versículos podemos encontrar varias veces que estamos en Cristo. Lo podemos encontrar con bautizados en Cristo, con estáis revestidos en Cristo, es porque estamos en Cristo y lo vamos a explicar. Y porque dice el versículo 28, vosotros sois uno en Cristo. Cuando Pablo habla entonces del bautismo en Cristo, es bueno entender de la profundidad que le está diciendo en qué cómo nosotros estamos en Cristo. Todos aquí conocemos el concepto de bautismo. Yo creo que sí, ¿verdad? Nosotros entendemos que el bautismo, y cuando siempre bautismo lo asociamos con las aguas, con el agua, de ser sumergido en agua. Pero entonces lo que debemos de entender es que el bautismo no es más que un símbolo de ¿qué? De que ya hemos muerto, un símbolo, por tanto, de que debemos de ser sepultados, y un símbolo entonces que una vez más, en que venimos de las aguas, que somos levantados, ¿qué sucede? Que somos ¿qué? Una nueva criatura, alguien absolutamente total diferente. Pero hablo de que es un símbolo porque no es en este momento que sucede todo esto. Puede, porque Dios hace las cosas como quiera, puede que suceda justamente en ese momento, puede que haya sucedido tiempo antes o puede que suceda tiempo después de que nosotros lo hicimos. Pero todo esto lo que está es expresando algo. Como dije, está expresando que hemos muerto, que hemos sido sepultados y que hemos sido resucitados, levantados como alguien nuevo, alguien que es totalmente diferente. Para los que no son entendidos, esto es un rito y no tiene ninguna importancia. Por eso yo estuve una vez en esa posición y yo decía que Dios tenía que hablarme de una manera particular. No sé si a usted le sucede, yo espero que no. Pero yo en un tiempo, cuando era
iniciaba mis creencias en Cristo, alguien me dijo que debía ser bautizado. Yo esperaba que Dios me dijera algo tremendamente, pero no quería que me lo dijera por medio de alguien, sino que yo tenía la idea de que tenía que venir de una manera sobrenatural, pero muy exigente yo, claro. Porque nosotros, cuando no somos entendidos, el bautismo es un rito a nosotros practicar, más para los hijos de Dios, esto deja de ser un rito, sino que es una poderosa declaración, porque es una declaración de quién nosotros pertenecemos, que es a Cristo. Es una declaración de que hemos sido regenerados, y regenerados es que hemos sido llevados al diseño original, al diseño correcto. ¿Quién me dice cuál es el diseño original y correcto? Usted no. Yo sé que usted se lo sabe. Amados, no me digan que tenemos que volver a hablar de esto. Ustedes saben que me da volver y enseñar. ¿Qué es ser regenerados? Wow. Antes estábamos como, ¿qué éramos antes? Mari, yo sé que tú te lo sabes también. Amados, éramos un alma andante que estaba en un cuerpo. En el momento que fuimos regenerados, ¿qué somos? Tenemos un espíritu vivificado que tiene un alma y que tiene un cuerpo, pero entonces estamos pasando en el proceso, que es crecimiento espiritual, que todo aquello que el espíritu tiene, porque es de Dios, pase esa información y sea aceptada por el alma. ¿Se recuerdan? Una pregunta, ¿cuántas veces hemos tratado ese tema? ¿No se ha explicado bien para volverlo a explicar en otra ocasión? Amados, fuimos regenerados. ¿Qué es ser regenerados? ¿No se entendió? Volver. La misma palabra dice regenerar. ¿Tú quieres decirlo? Regenerar, volver, restaurar a lo que era. Entonces hemos sido regenerados. Por tanto, si hemos sido regenerados, ocurrió una transformación en nosotros, ¿verdad? Y esa transformación ahora no es una única vez, sino que es algo constante en nosotros, que es un crecimiento, es una transformación continua que nos lleva a la perfección, y esa perfección sabemos que es Cristo. Y por tanto también tenemos bien claro que tenemos una misión en la que debemos de ser partícipes. Se lo repito, para los hijos entendidos esta es una poderosa declaración. En el momento que nosotros vamos al agua, declaramos que nosotros pertenecemos a Cristo, declaramos que hemos sido regenerados, declaramos que sucedió una transformación, que empezó una transformación y se lo terminará cuando seamos perfectos. ¿Quién me dice cuándo va a terminar esa transformación aquí? Cuando tengamos ¿qué edad? No depende. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por tanto, si hemos sido llevados, si usted se fija, a un estado tal que tenemos entendimiento, entonces sabemos que tenemos una misión clara en la que debemos de ser partícipes. Por eso nosotros, cuando somos bautizados en agua, eso es lo que quiere expresar. Quizás en el momento no lo hacemos. Ahora, todos entendemos que somos bautizados en agua, pero la pregunta sería, si usted se la ha hecho, ¿por qué somos bautizados en agua? Para muchos somos bautizados en agua porque así es como la palabra lo expresa y es una realidad. Por tanto, id y predicar a toda criatura y bautícenos en el nombre, y sabemos que ese bautizo, pero la verdad es que no dice que es en agua, solamente dice bautizo. Pero una vez más, bautizar en agua, el símbolo que da es lo mismo que ser bautizados en Cristo, es ser bautizado en el Espíritu Santo, porque todo significa que vamos a ser sumergidos. Muchos dicen que somos bautizados porque así lo pidió el eunuco, otros porque así fue que Jesús se bautizó,
Y otros pueden entender otras cosas más y dar más definiciones, pero nosotros realmente debemos de estudiar por qué Jesús hablaba de que debíamos de ser bautizados en agua. Esta es una declaración profunda que hacemos y es tan profunda que debemos de estudiarla porque es en agua. Y si estudiamos lo que significa el agua, como son símbolos, y los símbolos tienen un significado, si estudiamos lo que significa el agua, entonces vamos a entender todo lo que ella simboliza. Si vemos Génesis 1:2, el agua simboliza que es vida. En Génesis, una vez más, Dios dijo que iba a destruir toda la tierra y le dijo a un hombre llamado Noé que construyera un arca y que llevara una pareja de cada especie y que entraran él y su familia. Por tanto, también el agua significa destrucción. El agua significa purificación y limpieza. Lo vemos en el pacto de la ley. Por agua eran purificados los sacerdotes, todos los instrumentos. Esto es lo que llaman el agua de purificación. En el nuevo nacimiento, entonces, y también significa un nuevo nacimiento y un renacer en Cristo. A esto es lo que Jesús, cuando habla con Nicodemo, dice en el capítulo 3, Juan 3, versículo 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar ni ver el reino de los cielos. Esta es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, donde él mismo lo dice. El agua también simboliza regeneración y vida eterna. Por eso cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, él le pide agua a ella. Pero después de pedirle agua, él le ofrece algo a ella. ¿Qué Jesús le ofrece a la mujer samaritana? Agua de vida. Si tú bebieses, le dice el Señor, de esta agua que yo te doy, de ti correrán ríos de agua viva y no tendrá ¿qué? Sed jamás. Por tanto, esto lo que habla es de una regeneración y vida eterna en Juan 4:14. Pero la realidad es que el agua, en conclusión, simboliza la palabra de Dios, que es la que hace todo esto en nosotros, que es la que nos da vida, que es la que destruye todo lo que no es de Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que destruye el agua, que es la palabra en nosotros, que es el pecado? Por tanto, es la que nos purifica, es la que nos limpia, es la que nos da un nuevo nacimiento y un renacer en Cristo, es la que nos regenera y nos da vida eterna. Ella es la que hace en nosotros todo esto, lo que acabamos de hablar. Por eso fue que Jesús a la mujer samaritana le ofreció esta agua para que no tuviera sed jamás. Y vemos que cuando ella tomó de esta agua, porque ella tomó, y lo vemos en un proceso creciente, donde primero identifica a Jesús como un judío, es decir, como un enemigo, porque los samaritanos y los judíos eran enemigos. Después lo identifica como un hombre, alguien que no puede estar hablando con una mujer. Después lo identifica como un profeta, para después terminar identificándolo como el Cristo. Ella fue en un proceso creciente de entendimiento de quién era Jesús. Por eso ella termina siendo algo. Y lo he dicho muchas veces, soltando la vergüenza, el trabajo, sus deseos, para ir a hacer ¿qué? A dejar salir lo que existía en ella, un río de agua viva. Mas ellos dijeron que ahora no creemos por lo que ella dice, sino que creemos porque hemos visto que lo que ella dice es verdad. El agua que le dijo a Nicodemo es en la que debemos nacer de nuevo, y todos nacemos por la palabra de Dios. Entonces, el bautismo no es más que ser sumergido. El bautismo de ser sumergido en agua no es más que una declaración de que hemos sido sumergidos en la verdad, de que hemos sido sumergidos en la palabra de Dios, de que hemos sido sumergidos en el mismo Cristo, porque dígame usted si existe diferencia entre la verdad, la palabra y Cristo. No existe diferencia. Juan 1 dice, en el principio era, y el verbo es una palabra que habla de acción. En el principio era el verbo. Otras versiones dicen la palabra en el principio. Otras dicen en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios.
Y el mismo Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Por tanto, cuando vamos al agua estamos sumergidos. Y usted se preguntará qué tiene que ver esto con estar en Cristo. Bueno, pues, cuando Pablo habla que fuimos bautizados ahora en Gálatas 3:27, él dice, fuimos bautizados en Cristo. ¿Usted sabe lo que significa bautizados en Cristo? Que fuimos sumergidos en Él, que fuimos envueltos en Él, que fuimos cubiertos por Él, que estamos totalmente revestidos de Él. Por tal tenemos su carácter, su autoridad y su propósito. Gálatas 3:27. De Él estamos sumergidos. De Él estamos revestidos. Donde ahora entonces, si estamos revestidos en Cristo, si empezamos a buscar en las Escrituras y no a inventar y buscamos una vez más en las Escrituras y en las Escrituras, ¿qué significa estar revestido de Cristo? Romanos 6:3-4 dice que los que están revestidos en Cristo andan en una nueva vida. Romanos 13:14 dice que ya no buscan entonces satisfacer los deseos de la carne, sino que los deseos del Espíritu. Eso significa estar en Cristo. Así que todo nacido de nuevo tiene una poderosa posición si nos damos cuenta. Estamos en Cristo y esta es una realidad que debemos de asumir. Estamos en Cristo, no estamos con Cristo, estamos dentro de Él. No estamos en este mundo, estamos en Cristo, aunque estamos en este mundo. Por eso Jesús dice, yo los mando al mundo, pero no son del mundo. Y es porque estamos en Él. Esta es una poderosa posición que nosotros tenemos en Cristo. Y eso solo es posible por medio del entendimiento de la palabra que nosotros podemos asumirla. Estar en Cristo significa que ahora somos hijos amados de Dios. No solamente que somos hijos, sino que somos hijos amados de Dios, en quien el Padre encuentra complacencia, que es muy diferente. El hijo, un hijo inmaduro, puede ser alguien que es hijo de Dios, pero encuentra el Padre complacencia en él. ¿Por qué no la encuentra? Porque no sabe cuál es su identidad. No sabe quién él es. Esta es la respuesta a la pregunta B. Esta es la respuesta a dónde estamos. Esta es la respuesta a quién somos nosotros. Nosotros somos no solamente hijos, sino que somos hijos amados en quien el Padre encuentra complacencia. Todas las veces que Dios dijo, este es mi hijo amado, fue para referirse únicamente a quién, a Cristo, a Jesús, a su Hijo. Fue únicamente para referirse a su Hijo unigénito y no solamente esto, sino en quien Él tiene complacencia. En su bautismo en Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, Él dijo en el momento que Jesús subió del agua, ¿qué dijo? Bajó, dice, el Espíritu como, no que fue una paloma, sino como, esto es un símil, ¿verdad? Como paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración, Mateo 17:5, Lucas 9:35, cuando Pedro hablaba, él dijo y estaba frente a la ley. Esto es lo que representa Moisés, la ley. Dos personas habían allí con Jesús. ¿Quiénes eran? Elías. Moisés representa la ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado. Ya no es la ley la que tienen que escuchar. Ya no es a los profetas del antiguo pacto a quien tienen que escuchar. Es a mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y es el mismo Jesús cuando hace la parábola de los labradores. Me van a tener que dar. Cuando hace la parábola de los labradores malvados,
20:36, él mismo se refiere así como el Hijo amado. Ustedes han visto la parábola, dice que mandó a uno de sus sirvientes, que mandó al otro de sus sirvientes, Lucas 20:13, y después dice, quizás si mando a mi Hijo amado, ellos le hagan caso. Y entonces Jesús dice en esta parábola que ellos mataron a su hijo, al hijo del dueño. Por eso los judíos se enojaron, porque ellos entendían de que esta parábola estaba hablando de que Jesús es el Hijo amado que el Padre había enviado y de que ellos eran los que iban a matar al Hijo. El mismo Jesús se refiere a él como el Hijo amado. Colosenses 1:13 dice, miren qué declaración, que fuimos librados de las potestades de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Segunda de Pedro 2:17, entonces Pedro recuerda algo tremendo que le había pasado. Pedro recuerda que a él lo habían mandado a callar en la transfiguración, porque en el momento que Pedro está hablando es cuando Dios dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y usted sabe lo que nos dice Pedro. Él recuerda esa vivencia porque él estaba allí. Y Efesios 5:1 entonces hace una declaración tremenda. Efesios nos exhorta a andar como hijos de luz. Este es el título en el inicio de todo este capítulo. Y dice, sed pues, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos, no como hijos. Ahora la pregunta es, si el Padre se refirió a Jesús como el Hijo amado, ¿cómo nosotros debemos de ser imitadores? ¿Como hijos como nosotros queramos o con el carácter del Hijo amado? Entonces, quiere decir que si nosotros estamos en Cristo, somos hijos amados en quien el Padre debe de complacerse. El Hijo es el único en quien el Padre se complace. No hubo otro momento en que el Padre dijera, yo me complazco en esto. El único en quien se complaciera en Él. Y la pregunta, entonces debemos una vez más de ir pregunta tras pregunta para encontrar respuestas a por qué debemos de crecer. Amados, ¿por qué el Padre complació, el Hijo complació al Padre? La respuesta es clara. Porque Él obedeció. Obedeció de manera perfecta. Simplemente el Padre se deleitaba en el Hijo porque el Hijo iba de obediencia en obediencia en obediencia. ¿Cuándo empezó el Hijo la obediencia por el Padre? Desde que se hizo el propósito eterno. Y dice que fue antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que nosotros entendemos que el Hijo empezó a obedecer aquí. No, el Hijo obedeció al Padre. Por eso viene, amados, una revelación en el antiguo pacto progresiva del Hijo. Ya lo hemos hablado. Pero el Hijo solamente podía, o los hijos solamente pueden obedecer si saben lo que tienen que hacer. Los hijos solamente pueden obedecer si saben qué es lo que agrada al Padre. Por lo tanto, no podemos agradar al Padre si por decisión propia no sabemos lo que tenemos que hacer. Lo voy a volver a repetir. No podemos agradar al Padre si por decisión propia no sabemos lo que tenemos que hacer. Una cosa es la ignorancia voluntaria. ¿Usted sabe lo que es ignorancia voluntaria? Que hemos decidido no conocer. Que hemos decidido simplemente que vamos a ignorar. Los voy a poner claro. Que hemos decidido que no vamos a leer la palabra de Dios. Esto es ignorancia voluntaria. Voluntariamente nosotros hemos decidido que somos ignorantes. Ada. Amén. Y eso es, según Juan, según Santiago, eso es pecado. Entonces, ¿qué pasa con la ignorancia voluntaria? Que es rechazar aprender. Por tanto,
se endurece el corazón. Y si se endurece el corazón, no entra aquella espada de dos filos. No porque no puede, sino porque no quiere. Porque la palabra hace lo que ella quiera. Pero Dios ha dispuesto que sea de esta manera que nosotros crezcamos. Otra cosa es la ignorancia involuntaria. Es aquella que nosotros empezamos a estudiar la palabra con humildad, que escuchamos, que buscamos aprender. Pero Dios en su placer y su poder ha decidido que no todos crezcamos de igual manera. Y lo sabemos, ¿verdad que sí? Hablamos de la fe en esto. Y entonces algunos tienen más entendimiento y otros menos. Pero esa ignorancia voluntaria, cuando hay humildad y una búsqueda sincera, amados, puede ser cubierta por la gracia de Dios, diferente a la voluntaria. Aquella no es cubierta por la gracia, esta sí. Por eso la ignorancia voluntaria, les voy a decir algo, le encanta al enemigo. Miren, yo menciono poco esta palabra, le encanta a Satanás, porque es la misma persona que se mantiene en las tinieblas. Satanás no tiene que hacer nada, ni lo toca. ¿Para qué si él está en la ignorancia? ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? ¿Mantenernos dónde? ¿Usted sabe qué? Estos son los hijos amados de Satanás, que se quieren mantener ignorantes. Los voy a confrontar. ¿De quién usted es hijo amado entonces? Porque si decidió no leer la palabra, miren, lo voy a decir todas las veces que pueda aquí. Yo y ningún predicador, pastor, líder va a poder hacer en usted lo que le toca a Dios. Nosotros podemos ayudar en amor. Pero si usted tiene una ignorancia voluntaria, usted es hijo amado del enemigo. Porque usted no sabe quién es. Usted no sabe dónde está, ni tampoco sabe lo que se le ha entregado. ¿Y usted sabe cómo está el enemigo? Cuidado si me le ponen la mano a ese hijo mío. ¿Por qué Satanás fue a tentar a Job? Porque dice que Job agradaba en todo a Dios. Pero Dios lo permitió con un propósito, todos lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el propósito? Hasta el final del libro, Job lo dice. De oídas, ahora, el propósito por el que Dios dejó que Job fuera probado, no era para Dios ver si Job realmente se mantenía fiel. ¿Sabía Dios que Job se iba a mantener fiel? Claro, pues Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo porque está en un eterno presente. Por eso Dios le dice a Job, ¿a quién pedí yo consejo? Esto se llama omnisciencia. Él sabe todo. ¿Por qué Dios permitió que Job fuera probado? Por lo mismo que Él permite que nosotros seamos probados. Para que Job se conociera y para que Job creciera más y llegara a decir, yo creía que le conocía antes, pero ahora es que verdaderamente yo le conozco. Este fue el propósito. Dios nunca permite las pruebas para sus hijos, para destrucción. Amados, cuando Dios permite una prueba es para crecimiento, pero depende de todos nosotros. Amén. Pero estos que se mantienen en ignorancia son los hijos preferidos del enemigo porque ellos están donde el enemigo los quiere tener. ¿Dónde el enemigo los quiere tener? Alejados del propósito eterno y de poder agradar a Dios. Alejados de lo que tienen que hacer. Y usted sabe dónde están aquellos que están en ignorancia. Más que estar en Cristo, están en la religiosidad. Yo soy salvo porque yo declaré, me voy a ir a las congregaciones evangélicas porque yo declaré que Jesús es el Señor. ¿Verdad que hemos dicho que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo? Lo hemos dicho. Y se van y la única declaración que hicieron fue esa. Y nosotros decimos que son salvos. Ahora la pregunta es, ¿lo declararon de corazón porque era verdad o lo declararon porque los empujamos a, como nosotros decimos, que sabemos que esto no es un altar, al altar? O porque le ofrecimos villas y castillas
¿Verdad? Amados, si usted declara que Jesús es el Señor con su boca, usted va a ser salvo y no va a tener ningún problema. No lo estamos nosotros influenciando de mala manera. Lo estamos, ¿usted sabe lo que se está haciendo? Eso se llama soborno. Le voy a poner la palabra, soborno espiritual. Claro, ¿qué le estamos ofreciendo? Lo mejor. Y esto le gusta al enemigo porque no sabe nada, porque él no entiende. Pero entonces nos aferramos a una religión X y no a una religión basada en la palabra de Dios, que entienden lo que está bien y lo que está mal. Muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Por esto es necesario salir de la ignorancia y entender quiénes nosotros somos en Cristo. Ya entendimos que estamos ¿dónde? Y nuestra identidad, que somos hijos no. Hijos amados en quien el Padre tiene complacencia. Esa es nuestra identidad. La semana que viene entonces vamos a tocar el tercer punto, porque lo vamos a dejar como una serie, en el mejor momento, si a usted le interesa, en que vamos a identificar qué ya se nos ha entregado. Amén. Pero vayamos discerniendo esto. Primero, yo no estoy en una religión, yo no estoy en la religión evangélica, ni en la religión que usted quiera. Yo no estoy en una congregación, yo estoy en Cristo y esto me da a mí una identidad de que soy hijo amado en quien el Padre se debe de complacer. Ahora, ¿cómo yo complazco al Padre? Es la pregunta. Y para nosotros poder complacer al Padre debemos de identificar que ya se nos ha entregado. Amén. Póngase usted de pie si puede, por favor. Y oremos al Señor y demos gracias por su palabra de vida. Glorifiquémoslos en todo momento. Y acuérdenme, porque ustedes saben que a ustedes se le olvidan las cosas y a mí no, que tenemos después de la oración a Wilka, que va a salir de viaje. Me dijeron por ahí, Wilka, que va de viaje. Wilka va a representar la República Dominicana, pero primeramente al señor Wilka, en Inglaterra, Londres específicamente, en Londres, qué bueno. Así que oramos, Wilka pasa para que no se le olvide a la congregación. Oramos para que tengas buen viaje, Wilka, y que sea, tú eres la hermanita gemela de Mari. Qué chismoso es el pastor, ¿eh? ¿Qué hombre tan chismoso? Ah, sí, ya, yo sé que sí. Que Wilka tiene 2 madres y Mariel y Marlene también tienen 2 madres. Eso yo lo sé. Así es, porque la doctora Carmen, yo sé lo que expresa. Y qué bueno, Wilka. Vamos a orar primero y después oramos por ti para que el Señor te dé toda la sabiduría. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Padre, en esta mañana, mi Dios, que tu palabra, que sea aquella la única que sea sembrada. Padre, igual que siempre te pido que todo aquello que no glorifique tu nombre, que por una ignorancia mía, no a propósito, sino, Señor, porque todavía no he tenido el entendimiento, he expresado algo que no te glorifica. Sé que todavía no he llegado a la estatura que tú quieres para mí. Pero todo lo que hago, lo hago, tú lo sabes, mi Dios, con amor. Y espero que toda palabra que sea sembrada en cada uno de los corazones sea únicamente la tuya para gloria y honra de ti. Que estos sean corazones llamados terrenos fértiles, tan fértiles, que den, Padre, al 100%, Señor. Que cada palabra sea transformando una vez más la vida de cada uno de nosotros, dándonos discernimiento de tu verdad, de quiénes somos
en dónde estamos y qué se nos ha entregado, Padre. Gracias te damos porque sabemos que nuestras oraciones primero fueron autorizadas por tu Hijo, mi Dios, y porque no caen en oídos sordos. Padre, te presentamos a Wilka, mi Dios, en este momento. Ella va a salir de nuestra nación, tiene una encomienda, y lo que queremos orar es que ella entienda que su encomienda es más grande de lo que ella entiende. Así como tú utilizas todas las herramientas, todo lo que nosotros somos para llevarnos a lugares que nosotros no conocemos, que ella entienda que es para glorificar tu nombre. Señor, que todo lo que ella haga lleve tu bendición, lleve tu gracia, lleve tu sabiduría, para hacer con excelencia lo que ella va a hacer, pero que en esta excelencia ella muestre a nuestro Hijo, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, mi Dios. Llévala y tráela con bien, mi Dios. Y que ella siempre sea el testimonio de una vida entregada a alguien, de en quién ella está, quién ella es y todo lo que tú le has entregado ya, para que lo administre de la manera correcta. Gracias te damos, amado Padre, y que tú la traigas en bien. Te damos gracias en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, nuestro amado Salvador. Un aplauso, por favor, a Cristo. Glorificamos su nombre en todo tiempo. Y dese un abrazo antes de salir de aquí. Recuerde que tenemos una asignación de llamar a un hermano y decirle que lo amamos, que lo esperamos y que lo extrañamos. Gracias y paz del Señor.